conocidos. Enrique Zuleta Puceiro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Pero muy bien, ¿usted Encantado. cómo anda? Muy bien, muy bien. Siguiendo con mucha atención todo lo que discuten. Bueno, no, nos llamó La la verdad, atención, recién estábamos hablando, ¿no? De estadística, de datos, porque acá estamos a una semana de las elecciones y el 54% del padrón, lo repetí ya varias veces, pero me llamó la atención el dato, son de menos de 39 años, o sea, 40 años, porque son generación que nació en sí, el 81, o sea, eso, 40, eso es 41. nacional, es un desafío Ajá. extraordinario para la política y si le suman la inteligencia artificial, que es el desafío más grande desde Gutenberg hasta hoy, me parece que son todos componentes que desbordan y totalmente los cauces de la política. Creo que la política está como nunca, como náufragos en una tormenta cuyos vientos y tempestades no pueden ver de dónde vienen. Cada minuto que pasa hay un electroshock cotidiano sobre los políticos, tratan de adaptarse como pueden. Los métodos son muy viejos, los tradicionales, porque aunque nosotros podamos prever a las 6:15 de la tarde cómo votó la gente, en Corrientes ya lo sabíamos tradicionalmente desde hace más de 30 años, hacemos la boca de una a las 3 de la tarde con un porcentaje mínimo, ya tenemos los resultados, siempre ha sido así. Lo que pasa es que hay que ir a contar los votos, porque esa es la democracia. Ahora, si los votos los contamos en un sistema electoral vetusto que presenta 50 y pico boletas y donde los partidos siguen acarreando a la gente y encerrándola, llevándolos con la boleta, entonces hay como una desproporción extraordinaria entre la política como modo de producción de poder y la política como modo de acelerar y, vamos a decir, racionalizar procesos obvios. Si hubiera una urna electrónica, una boleta única, aunque sea, estas situaciones estarían todas preparadas. Entonces tenemos que reconciliar esta voluntad de la política por acelerar los procesos, acercarnos a la inteligencia artificial y al mismo tiempo dejar atrás códigos electorales y sobre todo costumbres electorales en casi todas las provincias o por lo mismo, que son costumbres electorales de principios del siglo XX. Zuleta, bueno, junio es el mes también de definición de listas y de candidaturas para las PASO. Y Ese estos pano, días de junio, estas 3 semanas sí, son tremendas. Nunca ha habido una cosa parecida. ¿nunca? ¿Y qué es No, lo yo que creo que tiene de no, diferente porque ahora a otros procesos? Sí. nunca las coaliciones fueron tan abiertas, fueron tan pragmáticas, diríamos, y abiertas. Son coaliciones totalmente electorales. Si ustedes escuchan en este momento que estamos hablando, lo que están hablando los grandes protagonistas de Juntos para el Cambio o del Frente de Todos, la suma es hay que ganar y es una especie de conflicto entre algunos que esbozan la ética de las convicciones el caso de Bullrich, por ejemplo, vengo a desarrollar una política de convicciones, que es la frase famosa con que Thatcher inició su discurso de la investidura, y otros dicen la ética de responsabilidad de voy a gobernar, necesito un frente muy amplio, necesito grandes mayorías, ética de las convicciones, todo o nada, nosotros, ellos y nosotros, y otros que dicen, bueno, mira, el voto es lo importante. Si les decimos lo que vamos a hacer, no nos van a votar, cosa que dijo Menem hace muchísimos años cuando apareció diciendo lo mismo que Milei. Menem decía, vengo a destrozar los aparatos partidarios. ¿Se dan cuenta? No es nuevo, creo que es corsi y ricorsi de lo mismo. Lo que pasa es que el desafío actual es que nunca las coaliciones fueron tan heterogéneas, tan autocontradictorias, tan abiertas y tan pragmáticas en el objetivo del voto por sobre cualquier otra consideración. Eso no había ocurrido. La política ha tomado un sesgo muy complicado, le pasó en casi toda América Latina, y estamos posiblemente en el límite. Mañana hay una reunión en Juntos para el Cambio, donde puede decirle que no a Rodríguez Larreta, al radicalismo, a la coalición cívica, y no dejar entrar al liberal Esper, o no dejar entrar al peronista Schiaretti, o pueden no dejar entrar tampoco a Margarita Stolbizer, que son los que mañana quieren entrar a la coalición. Entonces, si eso se dice que no, porque ya adelantó el presidente del PRO que se va a negar, y en Juntos para el Cambio el estatuto indica que tiene que ser por unanimidad las incorporaciones, podemos tener una división de la coalición antiperonista. En el lado del peronismo pasa lo mismo. ¿Qué pasa si Cristina Fernández de Kirchner insiste con que Guado de Pedro es el candidato? Ya ha adelantado Sergio Massa, el mejor de los candidatos, que él no va a ser parte de ese juego, y otros, como por ejemplo Daniel Scioli, ha dicho de ninguna manera voy a aceptar
una decisión unilateral en favor del candidato de la Cámpora. Enrique, Entonces, esto realmente es un voltaje alto en la política, muy alto. Enrique Martín Varela, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Te estoy escuchando con mucha atención y te agrego algunos comentarios políticos de último momento. Recién Marcelo me mandaba una captura donde Elisa Carrió está declarando de manera muy fuerte en contra de Macri esta noche, diciendo Macri está conspirando contra las chances de ganar de Juntos por el Cambio. Y Jorge Capitanich acaba también de decir que para ser candidato del Frente de Todos hay que haber ganado elecciones antes, como diciendo Guado de Pedro qué ganó y por qué debería ser candidato. Da la sensación de que todos los días nos encontramos con un voltaje declarativo de los protagonistas que de alguna manera, independientemente de que, como decía hoy Cristina antes en una entrevista, en la dinámica de los partidos políticos las internas son saludables, cuando se declara con tanta fuerza, a veces la gente no ve que una fuerza política sea lo mismo independientemente de los protagonistas que la declaran, mejor dicho, que declaran en el marco de la interna. ¿Qué pensás respecto de si esto, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos, no hace más que agigantar las chances de que el golpe de efecto en las PASO a favor de Milei sea aún más contundente? Bueno, hay que especular porque eso estar adentro de la cabeza de cada uno es difícil, pero Sí, miremoslo tal cual, objetivamente tal cual. desde los datos. Lo que ocurrió es lo siguiente: después de las elecciones intermedias, llevaba 10 puntos, 12 puntos junto para el cambio sobre el Frente de Todos. Eso aceleró un proceso de discusión, no cuál era mejor candidato, sino ya hemos ganado, y una discusión Sí, sobre sí. el poder. Entonces hizo que decayera Juntos para el Cambio al extremo del triple empate que se produjo a principios de abril. En este momento, después de muchas cosas que ha estado pasando día por día, Juntos por el Cambio ha vuelto a recuperar su ventaja. No podemos decir cuántos puntos lleva en este momento porque las encuestas hay que medirlas, las del lunes pasado, post 25 de mayo y post candidatura de Pedro, qué está pasando, pero estoy seguro que ambos candidatos, Rodríguez Larreta y Bullrich, creen que la elección ha vuelto a ser una elección demoledora a favor de Juntos para el Cambio. Posiblemente tengan razón. El voto de Milei no se está verificando. Hay una intención de voto en las encuestas de 20%, 22%, pero no hay ningún dato superior a ese. Cuando todos estaban en el 25, 27, pero no. Ahora Juntos para el Cambio está muy por encima del Frente de Todos, y el Frente de Todos, después de candidatear a Guado, después del viaje a China y después de una serie de avatares que le están ocurriendo en los últimos tiempos, después de la teoría de los tres tercios a Juntos por el Cambio, ha vuelto a empezar a ampliarse. Entonces, Bullrich quiere poder, no puede soportar que adentro le empiecen a entrar todo un sector del peronismo, un sector del radicalismo, un sector liberal, además, porque Esper tuvo 8% Ahora, en Buenos Aires. buenas noches, Enrique. Esto nuevamente sienten que hay poder y actúan como si tuvieran poder. ¿Pueden llegar a dividirse? Pueden llegar a dividirse. Les pasó igual entre enero y abril del año pasado. Bien. Hoy por hoy tiene una gran Enrique, ventaja, muy superior a la de hace un mes. sí, Enrique, buenas noches. Siguiendo la Bueno, experiencia de Corrientes, que usted conoce muy bien, sí. Corrientes mostró en su conformación política una alianza que se fue ampliando según pasaron las elecciones hasta llegar al momento actual. Y uno no puede decir que no haya tenido el poder, el ejecutivo de turno, aún con esas alianzas amplias, y haya hecho en sus políticas públicas lo que consideraba que había que hacer, aún tal vez con algunas reticencias de algunos espacios políticos internos. De modo que la experiencia de Corrientes debe servir también para Juntos por el Cambio a nivel nacional, porque también si miro el Chaco, cuando el Coqui Capitanich se volvía principista en cuanto a la conformación de las alianzas y eran bastante acotadas, Coqui no ganaba. Cuando comenzó a tomar el ejemplo de Corrientes, Coqui tiene una gran alianza y pudo hacerse con el poder en el Chaco. O sea, ¿qué tan principistas puede ser Patricia Bullrich para decir este no, este sí, este no? Las transformaciones que requiere la Argentina, ellos mismos venían diciendo que requiere de grandes consensos, inclusive Macri dijo que van a necesitar los votos de Milei en el Congreso. O sea... Bueno, sería largo entrar en la explicación, pero lo concreto es lo siguiente.
las coaliciones provinciales exitosas, Corrientes es una de ellas, Santiago del Estero es otra, son muy diversas, pero al mismo tiempo son alianzas de gobierno. Entonces, como son alianzas de gobierno, la política electoral se ha ido adecuando al gobierno. Son alianzas de gobierno porque fueron alianzas electorales para el gobierno. No, entonces, eso les da una fuerza porque son muy correntinas, porque son muy santiagueñas, porque son muy catamarqueñas, porque son muy salteñas, porque son... Si las coaliciones que funcionan y son gobernadores todos por encima del 50%, es porque son partidos muy adentrados en la gestión responsabilidad de gobierno. ¿A quién enfrentan? Normalmente a partidos sucursalistas que se manejan desde afuera, los radicales del Comité Nacional, los peronistas de la Casa de Gobierno, ¿se dan cuenta? Entonces, el más correntino es el que tiene su premio y su respuesta. ¿Por qué? Porque son coaliciones de intendentes, son coaliciones locales, han crecido de abajo para arriba, se han forjado, han resistido situaciones de acoso externo. Entonces, estamos viendo por qué los poderes establecidos ganan. Ganan porque están más organizados y resisten mejor las intemperies y sobre todo el oportunismo de la política electoral. Corrientes es un ejemplo extraordinario, pero fue siempre, ahora ha dejado de perder un poco esa característica de bipartidismo, pero desde Colombia y Galantini para acá, con 20 años de considerar coalición de tipo, y hoy es posible este gobierno porque hubo 20 años de cultivo cuidadoso de una coalición correntina para los correntinos, desde los correntinos. Como Zamora, por ejemplo, que tienen los ministros económicos siempre son del peronismo, los ministros no económicos son del radicalismo. Entonces, la coalición salteña, están todos los partidos, la coalición de Rovira, todas las coaliciones exitosas no son fuertes porque sean feudos, como diría Rosenkrantz, ¿no es cierto? En el fallo ese. Fíjense qué diría la corte de Corrientes. Decía, bueno, ahí hay un feudo. ¿Te dan cuenta? Es absurdo, tan estúpido es eso. Lo que persevera y fortalece a las provincias es la decisión de gente de distintos partidos para armar coaliciones fuertes y gobernar y hacerse cargo de los problemas, hacerse cargo de la provincia. Ese es el tema. Enrique. No es que sean feudos. Algunos serán un feudo, no sé qué pasa en Formosa, pero la mayor parte de ellos son coaliciones políticas fuertes desde adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba. Enrique, las PASO pueden ser un medio apto para superar la teoría de los tercios, esa de Cristina, si cada uno de los candidatos que participa logra traccionar un número indefinido de votantes que, de no existir esos candidatos distintos, directamente no irían a votar. Los PASO tienen que ver solamente con los candidatos. No afectan a la gente. La gente está mirando esto con estupor en todas las provincias y a nivel nacional también, sobre todo a nivel nacional. Entonces es un mecanismo que nace para abrir el abanico, que entren todos. Al final, a las 12 menos cuarto del día 24, habrá 2 dedos. El problema que tienen esos 2 dedos, el dedo de Macri y de Cristina Kirchner, es que se ha abierto todo un campo distinto de descontento y de indignación. Milei lo refleja en parte, también lo reflejan muchos otros candidatos que van a quedar fuera. Fíjense la situación que hay hoy en casi todas las provincias, después de haber ganado los gobernadores, de haberse consolidado. Fíjense el caso de Santa Fe, por ejemplo. Entonces, o el caso de Córdoba. Ahí la política nacional se mete en la provincia y hace una bolsa de gato. ¿Y eso por qué? Porque las PASO solo representan a los candidatos, los intereses de los candidatos no agregan absolutamente nada. Hay una literatura enorme en Estados Unidos, sobre todo después de Trump, puedo mencionarles 10 libros, algún día voy a conversar a Corrientes con literatura, que demuestra que las primarias están destruyendo los sistemas de partido. Y al destruir los sistemas de partido, vacían a la política de contenido, de ideales, de propuestas, sobre todo de responsabilidades, que ese es el problema. Enrique, muchísimas gracias como siempre, muy amable por su tiempo y por compartir con nosotros su análisis y sus opiniones. Encantado, buenas noches para todos. Bueno, varias definiciones. Primero, en materia de encuestas, que se está amesetando la intención de voto de Milei como uno de los fenómenos, o sea que habrá que ver que las primarias no aportan básicamente para el electorado, sino es una cuestión política. El 24, creo que dijo, el 24 va a haber 2 dedos que elijan.
El de No, Cristina el y el de 24, Macri. el de la- 24 cuando se presentan las listas. Las listas, 24 de a junio. medianoche. Bueno, Y dos datos interesantes.